Bienvenidos y bienvenidas a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política sin rodeos al calor de una buena taza de café. Sírvete el tuyo, que mientras te lo tomas nosotros te hablamos algo de la política de este país o del mundo, como es el caso de hoy. El caso es del mundo. Jorge, ¿qué nos estamos tomando hoy? Hoy nos estamos tomando un café de la variedad Colombia, cultivado a 1900 metros sobre el nivel del mar, en la finca Villa Ana, que es de propiedad de la familia Arroyave Uribe, en la vereda La Camelia, en el municipio de Andes. Esto queda en la vía entre Andes y Tapartó. Este café es beneficiado en un proceso de lavado y de fermentación de 48 horas. Es tostado y empacado por la empresa Atillo, que funciona en ese mismo corregimiento del municipio de Barbosa y que comercializa cafés de origen único. O sea, garantiza que esto es de una sola finca y en este caso de una sola variedad. Este café se consigue, se puede comprar, se puede adquirir en el cafecito que hay en el claustro de Confama, en la plazuela de San Ignacio. Se lo recomendamos, es muy sabroso porque estos son cafés de grano seleccionado de muy buena calidad, muy bien cultivados con abono orgánico. O sea, esto tiene las propiedades completas de un café de origen, además de un café de alta calidad. Ya me he mostrado varios cafés que procesan en Atillo y creo que son muy recomendables, hacen un proceso muy bonito. Hacen un proceso muy bonito. Bueno, Jorge, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de la estruendosa derrota que acaba de sufrir Estados Unidos después de la agresión a Irán. La derrota consistió en que después de 4 meses seguidos de guerra y de invertir miles de millones de dólares, ninguno de los objetivos que se propuso Donald Trump lo consiguió. Arremetió contra la República Islámica de Irán con el argumento de que iba a resolver una serie de asuntos que no resolvió. Pero esto lo que causó fue un grave daño para miles de personas que perecieron, que están sufriendo y produjo graves daños a la economía mundial. Y también se pegó como un tiro en el pie porque es muy posible que eso le cueste una derrota electoral en noviembre. Sí, Jorge, y entonces, pues digamos que vamos a intentar hacer un contexto un poco más amplio que simplemente reseñar la noticia y decir que hubo un memorando de entendimiento. Bueno, vamos a sentarnos, vamos a mirar los antecedentes y además advertir una cosa, que lo vamos a reivindicar. Acá en Política del Grano hace unos meses hicimos un episodio dedicado a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Hace 4 meses. Hace 4 meses, apenas había iniciado y dijimos que Irán iba a terminar ganando, o sea, que era muy difícil para los Estados Unidos ganar este conflicto. Dentro de las cosas que habíamos advertido, dijimos que es que Irán no era como Venezuela, que iba a ser mucho más difícil, no solo por el tamaño y la geografía, sino por el arraigo religioso que tiene el pueblo iraní, que es una sociedad teocrática con una profunda influencia chiita, y que eso le iba a costar mucho más trabajo a Trump que en el caso de una sociedad mucho más secular como la venezolana, en la que pues, la gente no está dispuesta a eso. Pero además mencionamos uno de los temas que es la vocación chiita al martirio, que es como la gran victoria espiritual para el pueblo chiita, que se hace siguiendo el modelo del imán Hussein, que era nieto del profeta Mahoma y que en el año 680, en la batalla de Karbala que perdieron contra los omeyas, que eran unos suníes, unos sunitas, este profeta se inmoló, pues o sea, se sacrificó. Y digamos que desde ahí viene una larga tradición y esto se muestra, por ejemplo, en actos como que el pueblo iraní, cuando Estados Unidos dijo que iba a bombardear puentes, que iba a bombardear refinerías, centrales petroleras, etcétera, la gente se fue a hacer cadenas humanas allá, o sea, exponiéndose a que los bombardearan y a que los mataran. Entonces, digamos que esto iba a dificultar mucho las posibilidades de Trump de conseguir lograr sus objetivos en esta guerra que, como veremos ahorita, no se consiguieron. Bueno, y también advertimos que el cierre del estrecho de Hormuz era una herramienta súper poderosa para presionar a Estados Unidos. Por allí pasa la quinta parte de todo el petróleo que se comercializa en el mundo. Y hay que contar esto, el estrecho de Hormuz, su nombre coincide, es bastante estrecho para usar un pleonasmo, pero la parte más estrecha del estrecho mide 33 kilómetros.
Entonces dicen, no, pero 33 kilómetros siempre es un rango amplio. Sí, pero es que el canal navegable solamente es de 3 kilómetros. Eso quiere decir que para usted interrumpir el paso de esos grandes buques por el estrecho de Hormuz, lo único que tiene que hacer es minar o poner obstáculos o poner minas o poner bombas en 3 kilómetros de ancho. O sea, es supremamente frágil y fácil de bloquear el estrecho de Hormuz. Y esa fue una herramienta súper poderosa que los iraníes supieron aprovechar a plenitud. Sí, Jorge, y pues curioso, por decirlo menos, lo que le pasa a Trump con el tema del estrecho de Hormuz. Que primero, Irán dice, no está bloqueado, solo está bloqueado para los enemigos. O sea, solo está bloqueado para que los que le declaren la guerra a Irán. Y que Trump hace un anuncio de que vamos a ir a desbloquearlo por las malas, que aquí dijimos que eso era muy difícil, que Estados Unidos no tenía las dragaminas, que necesitaba el apoyo de la OTAN y de los países europeos para esto, y ninguno de sus aliados se fue a ayudarlo. Él dijo, vamos a hacer un bloque para desbloquear el estrecho de Hormuz, y nadie se le midió porque pues ponían en riesgo a sus ciudadanos en esas zonas. Ninguna naviera de Estados Unidos ni sus aliados se atrevieron a desafiar la orden iraní de no cruzar el estrecho. Todo el mundo se quedó quieto. Entre otras cosas, porque ninguna aseguradora está dispuesta a asegurar la carga o los buques que pasaban por el estrecho de Hormuz. Y entonces, Ni pendejos que fueran. No, pues claro, porque sabían el riesgo que se cometía. Mientras tanto, los buques chinos, los buques indios eso estaban es como pasando. asegurar un carro sin frenos. Sí, no, pues o sea, totalmente. Mientras tanto pasaban los buques de otras naciones sin ningún problema. Pero además de esto lo que hizo fue disparar el precio del petróleo, que como usted dice, casi que se pega un tiro en el pie el propio Trump con esta decisión. Y a pesar de que la Organización Internacional de Energía autorizó liberar unas reservas estratégicas de petróleo para mitigar el impacto, pues no lograron frenar la disparada de los precios internacionales del crudo. Bueno, y ahora veamos en concreto en qué consistió la derrota de Trump. Cuando declaró la guerra de manera intempestiva y muy sorpresiva para mucha gente, anunció que iba detrás de estos objetivos: el derrocamiento y la rendición incondicional del régimen iraní, en la liquidación de sus misiles balísticos y sus fábricas de armamentos, la destrucción de la fuerza naval, eliminación de los grupos aliados de Irán en la zona del Oriente Medio y terminar definitivamente con su programa nuclear. Más lejos no pudo estar Trump de haber logrado sus objetivos. Evidentemente no derrocó al régimen chiita. Es más, no solo no lo derrocó, sino que lo fortaleció. Hay noticias muy serias que dicen que buena parte de los opositores al régimen teocrático se filaron con el régimen contra la agresión imperialista. Es decir, en vez de fracturar la unidad nacional iraní, lo que hizo fue fortalecer el apoyo al régimen por la agresión tan impresionante y tan rechazable que hizo el imperialismo norteamericano allí en Irán. Entonces, le salió al revés. Claro, Jorge, de que habíamos dicho también que la sociedad iraní es una sociedad muy distinta a las sociedades occidentales. Es una sociedad en la que se valora menos el individualismo, que son más gregarias, y que pues allá sí mataron a su máximo líder espiritual, pero rápidamente pusieron otro y mataron a mucha gente de la cúpula militar, pero rápidamente se reacomodaron. Para ellos eso no es tan representativo. Y pues efectivamente lo que sucedió, en vez de debilitar el régimen, lo que hicieron fue darle una altísima popularidad entre la gente. Y además, es muy claro que tampoco destruyeron todos los misiles ni la industria armamentista iraní, porque lo que es un hecho es que Irán sigue lanzando todos los días misiles y drones contra objetivos en la región. Y no solo no logró desmantelar el aparato industrial militar iraní, sino que además logró mostrar Trump con esta arremetida la debilidad de Estados Unidos en esa región. ¿Por qué? Porque sucede que lo que pasó a continuación fue que Irán comenzó a atacar todas las bases militares de Estados Unidos en la región y los puso al descubierto en su gran fragilidad, la vulnerabilidad que tienen estas instalaciones militares en Medio Oriente, que tuvieron que ser inclusive evacuadas. Entonces eso pone en riesgo no solo a los estadounidenses en esa región, sino a todos los aliados de Estados Unidos, y lo que hizo fue demostrar la flaqueza que tenían contra un régimen un poquito fuerte como el iraní, que todavía es bastante más débil que los Estados Unidos.
pero que en esa región sigue teniendo pues una gran fuerza. Y además, Alejo, una acotación adicional. Los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, que tenían a Estados Unidos como su gran protector, terminaron convencidos de que no era protector, sino que era un peligro estar al lado de ellos. O sea, ese es un lío grave, pero mire, tampoco logró liquidar a esas fuerzas, a esas organizaciones armadas proiraníes en el sector, ni a Hezbollah en el Líbano, ni a una organización que conocimos como los hutíes en Yemen, que en realidad se llama Ansar Allah. Esas organizaciones siguen vivas y siguen peleando. El Hezbollah sigue echando drones y sigue echando misiles hacia el norte, desde el sur del Líbano o desde el Líbano hacia el norte de Israel, a pesar de esa arremetida que ha sido bárbara de Israel contra la población civil, porque eso para matar pues uno de los Hezbollah mata a 100 ciudadanos civiles, es una cosa horrible. Y bueno, claro que está que nosotros dos no compartimos para nada las acciones terroristas de esas organizaciones en que incurren. Pero lo cierto es que el objetivo de acabarlos que tenía Trump en su agenda no se cumplió. Y que también lo advertimos en ese episodio. Dijimos, era tal la simetría del conflicto que usted no puede derrotar un grupito de 5 terroristas, pues llamémoslos así, también está para la discusión, con una bomba de $1 millón. O sea, es una cosa en la que la desproporción juega en favor del chiquito. La guerra asimétrica. La guerra asimétrica, y dijimos que los proxies iban a ser un lío para Estados Unidos. Y bueno, Jorge, le propongo una cosa, miremos punto por punto, pues los puntos más importantes del memorando de entendimiento, para que veamos por qué no se logró resolver los problemas principales. Y yo quiero empezar hablando del programa nuclear. El memorando de entendimiento en el punto 9 dice textualmente: la República Islámica de Irán y Estados Unidos coinciden en que, a la espera de un acuerdo definitivo, mantendrán el status quo, o sea, lo que había antes. Irán mantendrá el status quo en su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones a Irán ni reforzará sus fuerzas en la región. Y aunque es verdad que el punto 8 dice: la República Islámica de Irán reitera que jamás producirá armas nucleares, no le prohíben el enriquecimiento de uranio y deja ese punto para ser negociado en los próximos 60 días. O sea, que digamos un poquito la cosa quedó igual, porque el objetivo era desmantelar todo el programa nuclear. Y pues no solo no lo desmantela, sino que Estados Unidos termina diciéndoles: continúen con su programa nuclear. Bueno, y falta la cereza del pastel, las cerezas del pastel, porque no es una sola cereza. Los puntos 4, 5, 10 y 11 del memorando de entendimiento, que confirman que el que ganó el pulso en este caso es evidentemente Irán y su régimen teocrático. Miren lo que dice el punto 5, textualmente lo voy a leer. Irán levanta el bloqueo al estrecho de Hormuz y elimina los obstáculos técnicos y los bloqueos con minas. Hay textos que son más importantes por lo que no dicen que por lo que dicen. Por ninguna parte se menciona que Irán no cobrará algún estipendio por el paso de buques por el estrecho. Irán ha dicho que no cobrará peajes, pero sí una especie de retención de dinero para prevenir daños ambientales. Todo un eufemismo para disfrazar que sí van a cobrar y el acuerdo lo permite. Claro, esos dijeron: no vamos a cobrar peaje, pero nos tienen que pagar para pasar. Y miremos el punto 4, Jorge, lo voy a leer textual. Inmediatamente después de la firma de este memorando de entendimiento, Estados Unidos levantará el bloqueo naval y evitará cualquier interferencia u obstrucción contra la República Islámica de Irán y restablecerá el tráfico marítimo a su plena capacidad en un plazo máximo de 30 días. O sea, Estados Unidos también se compromete a retirar sus fuerzas en las zonas circundantes en un plazo de 30 días a partir de la firma del acuerdo final. Ni más ni menos, le dan 30 días, mientras que para lo otro le dan 60 días para negociar. Pero todavía no está negociado. En esto dice: inmediatamente, en un plazo máximo de 30 días, Estados Unidos tiene que retirar de esa zona y rehabilitar el paso marítimo, que era la medida quizá más grave que enfrentaba el pueblo iraní, que estaba, digamos, sitiado por todos sus flancos marítimos y que tenía una grave situación de abastecimiento por esta medida. Digamos que con este memorando de entendimiento Irán resuelve su problema más grave en este momento, en la guerra. Claro. Y ya habíamos mencionado el punto 9, ¿no? Sobre el mantenimiento del statu quo en materia nuclear,
que regresa a la situación, como dijimos, a lo mismo que estaba antes de la guerra. Pero miremos el punto 10, de inmediata aplicación también, porque está claro que estos son puntos de inmediata aplicación, apenas se firme el memorando de entendimiento, que se supone se firma en estos días aquí en Suiza, o bueno, están mirando dónde lo firman. Dice, comillas, Estados Unidos se compromete a que inmediatamente después de la firma de este memorando de entendimiento y hasta la fecha del levantamiento de las sanciones, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos expedirá exenciones para las exportaciones de petróleo crudo iraní, productos petroquímicos y sus derivados, y todos los servicios relacionados, incluidos los bancarios, los seguros, el transporte y similares. Cierra comillas. En buen romance, no se levantan las sanciones, pero sí se levantan. O sea, como el anterior, de que no pagan, pero yo les cobro. No se levantan las sanciones, pero sí las levantan mediante un mecanismo que llaman exenciones. Como quien dice, otro gol para Irán ahora que estamos en el mundial. Bueno, listo, vamos a ver cómo le va a Irán en este mundial. Y el punto 11, que también es de los que es de inmediata aplicación, los que no están sometidos a 60 días, dice textualmente: Estados Unidos se compromete a que, en vista del progreso en las negociaciones para alcanzar un acuerdo final, los fondos y activos congelados restringidos de la República Islámica de Irán serán liberados y puestos a su plena disposición. Yo no lo voy a leer completo, pero básicamente este punto del acuerdo lo que le dice es que toda la plata que en este momento está congelada, que está bloqueada, que los Estados Unidos tienen, digamos, como un embargo económico sobre ellos, va a ser liberada inmediatamente, que era el otro asunto. Entonces ellos estaban sitiados marítimamente y bloqueados en el sistema económico internacional, específicamente en el sistema SWIFT, para hacer transacciones internacionales. Con este punto en el acuerdo, que es de inmediato cumplimiento, una vez se firme el memorando de entendimiento, les tienen que desbloquear la plata y entregárselas. O sea que en esto también Irán termina ganando la guerra. ¿Por qué? Porque parte del asunto en donde estaban perdiendo la guerra era en el bloqueo económico tan grande que tenían, y Estados Unidos se compromete a desbloquearlos tan pronto como se firme el memorando de entendimiento. Mejor dicho, que goleada. Claro, 3-0 o 4-0 ya va ganando Irán este partido. Claro que Trump, que es un caradura sin igual, va a proclamar a los cuatro vientos la frasecita del punto 8 del memorando, que dice que Irak no, se compromete a nunca fabricar armas nucleares. Queremos recordar esto. Esto lo ha dicho Irán siempre, incluso desde, Alejandro, desde que derrocaron al Shah de Irán, sí, claro. Hace 47 años. El ayatollah de ese momento, que era Khomeini, redactó una fatua que es como una orden emanada por el líder espiritual, vinculante para el Estado y para los ciudadanos, en la que se ordenaba, ojo, esto lo ordenó el ayatollah Khomeini, desmantelar el programa nuclear militar heredado del régimen del Shah y de Francia, y anunciaba en esa misma fatua que jamás produciría Irán armas nucleares. Siempre ha alegado el gobierno de Irán que el programa nuclear que tienen es con objetivos pacíficos para generación de energía. Y vale la pena notar que el programa nuclear iraní es el más vigilado del mundo. Muy curiosamente, frente al programa nuclear israelita, que nadie lo vigila. Hay pues un desbalance bastante grande. Claro que hay que decirlo, después de cierto nivel de enriquecimiento de uranio, la fabricación de una bomba atómica no está muy lejana. Y ellos dicen estar enriqueciendo uranio para objetivos civiles y de generación de energía. Pero bueno, ese es, dijéramos, el pulso. No los quieren dejar enriquecer uranio. Ellos dicen que tienen derecho porque es para generar energía, y eso es lo que le quieren. Y eso lo ganaron en esta etapa. Claro, y lo que hay que decir es que en buena medida lo que podemos decir es que quedaron igual a como estaban antes de empezar la guerra. O sea, que Estados Unidos quería cumplir 4 objetivos y por eso declara una guerra que bastante violatoria del derecho internacional contra Irán, pero los objetivos no se cumplen porque todo queda exactamente igual que antes de la guerra. Pero el memorando de entendimiento va inclusive más allá. El punto 1, que proclama el fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. Y esto es algo que era impensable. Nosotros ahí medio advertimos que esto podía generar unas fracturas entre Trump y Netanyahu, pero no pensamos que iba a ser tan fuerte, porque recuerden ustedes
que estos acercamientos entre Trump y el régimen iraní para terminar la guerra terminaron fracturando de manera bastante significativa la relación entre Estados Unidos e Israel, en la que Trump termina diciéndole por teléfono a Netanyahu que es un loco peligroso y que no está en la cárcel porque él lo está cuidando. O sea, que termina en una cosa pues que digamos que muestra drásticamente que hay una ruptura entre esa alianza, pero además que este texto en el que dice que se termina la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, lo que está diciendo es básicamente que Estados Unidos se compromete a abandonar el apoyo que le brinda a Israel en la guerra contra el Líbano, contra el sur del Líbano. Entonces, Así es, Alejandro, y creo que podemos decir, pues, como chicanear un poquito, ¿no? Que lo que pasó lo habíamos anunciado, y no porque seamos adivinos, no, tenemos un equipo afortunadamente que ha estudiado el asunto con juicio, ha investigado datos, cifras, una investigación seria. Y la circunstancia no daba para que la Casa Blanca y el Pentágono pudieran aplastar al pueblo iraní, y mucho menos borrar toda una civilización como lo amenazó Trump en su momento. Está por verse si esta avanzada le va a costar las elecciones también de noviembre. Esa es una cosa que creemos que podemos ir visualizando también, sí, porque el rechazo del pueblo norteamericano a la guerra en Irán es bastante grande, y el rechazo a Trump sigue creciendo. Jorge, y sí, lo que hay que decir también es que si esta escaramuza de 4 meses le está costando todo lo que le está costando a Trump, en especial la ruptura con sus aliados tradicionales de la OTAN, esta ruptura que estamos anunciando con Israel y todo lo que pone patas arriba a la economía norteamericana en este periodo, pues imagínense lo que hubiera pasado si Trump hubiera tomado la decisión de ir con un ataque nuclear que en algún momento pareció haberse contemplado, al menos se amenazó. Creo que el descrédito sería hoy el doble, los efectos políticos, económicos serían mucho más graves para los Estados Unidos de lo que ya está haciendo esta guerra de 4 meses. Entonces, lo que es cierto es que aunque los medios no lo van a titular así, al menos los medios occidentales no lo van a titular como una gran derrota de Estados Unidos, nosotros sí creemos que estamos presenciando una de las derrotas militares más significativas en la historia de ese país, que es un país que ha estado en muchas guerras, además, hay que decir. Y lo que queda por ver, que yo creo que ya lo estamos visualizando acá, que lo dijimos desde el episodio anterior que grabamos, es qué tan cara va a ser la factura que esto le va a la factura que le va a llegar a Trump por esta arremetida contra el pueblo iraní. Yo auguro que va a ser una factura costosa. Dura. Hemos llegado entonces al final de este episodio. Somos Jorge Gómez Gallego, Alejandro Arcila Jiménez, quienes escribimos estos guiones, acompañados de un equipo muy importante, Juliana Bernal, que es usualmente quien hace las cámaras y la dirección. Hoy nos acompaña en la cámara directamente Jami Gómez, quien también nos acompaña en otros aspectos técnicos y en el manejo de redes sociales. En el sonido nos acompaña Julián Munera y Luisa Margarita Daza, que nos ayuda con la creación de estos guiones, con algunas ideas, con investigación y con algunos elementos pues para trabajar acá. Les agradecemos, los invitamos a que se suscriban, a que comenten y así sea, vea, pueden poner un emoji, una banderita de Irán, hoy pueden poner en el YouTube, en el Spotify, porque eso pues nos ayuda con el algoritmo para que más personas nos escuchen. Un saludo y nos vemos en el próximo café.